Estaba leyendo me estaba autoleyendo, por eso me demoré. Te iba a decir a mí que me importa, pero bueno, hoy de tarde vi una película, no tiene que ver con el curso, pero se llama La vida oculta. La vida oculta. La vi en Disney. No sé si está en otra aplicación. Este, y cuenta la vida de un soldado austríaco que lo reclutan en la Segunda Guerra Mundial, lo sacan del campo, un campesino, y tiene que firmar una carta de adhesión al Führer. Si no, pena de muerte. Entonces, toda la película que dura como 2 horas es él que no firma, que no quiere firmar, y un juez que lo quiere juzgar, que lo juzga, tiene que ver con lo nuestro. Y el juez sabe que el reo es el que tiene razón, pero el juez tiene el tema de lo que debe hacer, lo que el sistema o la ley le obliga, y el reo, el muchacho, el alemán, el austríaco, lo que la conciencia le marca. Entonces en este mundo de consumo y humo, como decía Benedetti, el, donde la depresión está de moda, los psicoanalistas son los que más trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Me enganché con esa película y, y bueno, y a raíz de eso escribí algo que no interesa, pero estaba corrigiendo lo que había escrito, una especie de crítica cinematográfica. Bueno, muy bien. El, Vamos a reenganchar el curso, que lo empezamos y lo interrumpimos porque la semana pasada eh, hubo un paro el martes, que fue el día de la clase. Después el jueves, digamos, aprovechando un pequeño problema de salud que tenía, se cortaron las clases, la facultad suspendió las clases a partir de la hora 18. La podíamos haber dado igual por el Día de los Mártires Estudiantiles, pero ya me subí al carro y dije, no hay clase, tenemos una buena excusa, entre comillas, independientemente de la conmemoración de los mártires estudiantiles, que es una discusión. Es una realidad que hubo mártires estudiantiles y es una discusión eterna si el estudiante fallecido ese día, hace muchos años atrás, era un estudiante o no. Pero es un tema que a nosotros no nos interesa. Bueno, y el viernes, como ya veníamos sin clase, a los efectos de tratar de recuperarme, no dimos la clase. Ayer fui a Salto, el domingo de noche, a dar esta materia. Y bueno, el, y vamos más o menos medio paralelo en el programa, así que vamos a ir bien. Nosotros en las primeras reuniones que estuvimos, además de presentar el curso, bueno, hablar de temas varios, empezamos a hablar de interpretación. Yo le seguí recomendando bibliografía y en el interín hubo un acto en la Facultad de Derecho hace unos días. Yo fui a la facultad por un tema de exámenes y cuando salgo de la tarea que fui a hacer, me cruzo con profesores que iban a una reunión en el consejo, creo que les conté, y en el consejo presentaban los que yo me crucé, que era el profesor Del Piazzo, Germán Aller de Penal, y alguno más que se me escapa, la profesora de Derecho Internacional Privado, Correa Freitas en Constitucional, toda gente amiga. El, Iban a hacer la presentación de algo que les pidió el decano con buen tino, que le pidió a los titulares de las cátedras si no podían escribir una especie de manual en las diferentes asignaturas, en el cual el estudiante en un solo libro, independientemente de que nosotros salpicamos de un libro al otro, tuviera prácticamente todo el curso, con mayor o menor profundidad, que eso quedaba a criterio de cada uno de los docentes. Y bueno, yo creo que les dije que el de profesor Del Piazzo, le recomendé su compra, le mandé la foto del índice. Sacó este libro
que es el curso de Derecho Administrativo 3. Y en este libro, que lo estuve viendo y está muy bien y tiene apenas 400 páginas, está todo el programa. Es decir, que el que lo quiera, el que lo pueda tener, bienvenido. Igual vamos a usar otra bibliografía que hemos bajado y que no viene mal. Cualquier interrupción o cualquier pregunta, como siempre, directamente entran. Está profesor, buenas noches. Está bastante claro el libro del Piazzo ese, ¿no? Está bien, sí. Está bien. Él toma artículos que escribió para otras ediciones, etcétera, lo actualiza Ahí y, está. y lo va. Es decir, si vos mirás el índice, prácticamente está, lo que nosotros tenemos que dar está acá. Sí, vi. Entonces, si a eso le sumamos las clases y algún material extra que nosotros trabajamos, bueno, el curso está. Es como yo dije, creo Bien. que a veces me confundo, porque como doy esta clase, esta materia, no me gusta decir clase, eh, acá y en Salto, a veces no me acuerdo si dije cosas allá que no las dije acá y a veces las repito, así que pido disculpas si ya lo Está dije. Pero lo cierto es bien. que en un curso que empieza en agosto y termina en noviembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. Yo siempre digo que independientemente que ustedes ya están para recibirse, que ya hicieron toda la carrera, que están al final del camino y después empezarán otro, pero están por terminarlo, tienen todo lo que nosotros podemos llegar a preguntar en un texto de 388 páginas. Y como la abogacía, como enseñó Couture, es una profesión a la cual se llega leyendo, es prácticamente imposible que en 4 meses los estudiantes avanzados como ustedes, que ya para llegar acá dieron más de 30 exámenes, no lean 400 páginas. Entonces, eso hace que sea más sencillo la aprobación del curso independientemente de los méritos de cada uno de ustedes. Pero Bien. en la reunión de hoy nosotros ya hablamos de interpretación, también dijimos que interpretación está permanentemente presente en todas las materias, etcétera, etcétera. También dijimos que, o sea, que la clase de mañana, hoy es martes, la clase del jueves vamos a empezar a hablar de situaciones jurídicas subjetivas, ya les adelanto, que yo diría que es la parte más pesada del curso, pero bueno, la Constitución y las normas, etcétera, etcétera, tienen mucho material. A ver, pido un segundo que me está escribiendo una de mis hijas. Vamos a ver situaciones jurídicas subjetivas, que yo decía es el tema más pesado del curso, un poco teórico, pero como la Constitución uruguaya y la ley habla mucho tiene las situaciones jurídicas subjetivas, hay que hablar. Y además piensen que el curso nuestro se llama Defensa de las situaciones jurídicas subjetivas. Ese es el nombre que le pusieron en su momento cuando le quitaron con buen criterio este, Público 3, que no tenía mucho sentido. Pero bueno, en tema de interpretación, como yo le decía, ustedes vieron que en la primera parte vamos a hablar de eso hoy, vamos a leer algo porque hay citas textuales de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. La primera parte del programa nos lleva a hablar del tema de interpretación, integración, en aras de las nuevas escuelas de interpretación y las nuevas corrientes, que algo dijimos nosotros, el neoconstitucionalismo, los bloques de constitucionalidad, la injerencia en el buen sentido o la aplicación directa de normas, yo diría, de derecho internacional por sobre las normas nacionales.
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ese avance que ha habido en los últimos años, que es discutible, que está un poco, está en el centro de la discusión académica, sobre la aplicación directa de la Constitución, salteando la eventual reglamentación que de la Constitución tiene que hacer la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, si ustedes lo aplican a lo que viene en el programa nuestro, léase procedimiento administrativo, eh, recursos administrativos, acción de nulidad, responsabilidad del Estado, acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data, esta, este contenido del programa como que no encaja demasiado con lo que viene para adelante. Es decir, uno puede invocar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un tema de acceso a la información pública, pero son temas tan rebuscados que no sé en cuántas veces nosotros vamos, o ustedes que son jóvenes, van a tener en su vida profesional un asunto de eso. Es decir, que toda esa nueva escuela de interpretación jurídica, que es la base del derecho, es la explicación de que por qué la abogacía existe. ¿Por qué existe la abogacía? Y porque se puede leer de distintas maneras un mismo hecho. Porque si el tema lo resolviera un robot o una inteligencia artificial o una computadora, bueno, no habría dos opiniones. Pero como hay permanentemente nos aparecen las noticias y en la vida diaria y en el ejercicio de la profesión, bueno, para mí mi cliente mató al otro en defensa propia y los abogados de la víctima dicen, no, no fue defensa propia, fue un crimen. Y, y el hecho es el mismo, es una persona que mató a la otra. Entonces, como uno ve algo y el otro ve lo otro. Eso todo se basa, como ya lo dijimos en la primera reunión, en los criterios de interpretación. Es decir, que la interpretación es la clave. Ahora, esta parte de nosotros ya hablamos de la interpretación, que algo vamos a decir ahora igual, de los principios del Código Civil, del artículo 332 de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas nuevas escuelas de interpretación rigen más bien, disculpe, ya solucionó el tema de la asistencia y la fecha de los parciales. No, la fecha de los parciales no. Y el tema de la asistencia, la verdad que eso lo maneja Pintos. Y hoy Pintos no está en clase, así que lo vemos el jueves. El, y que te reitero que cuando tengan ese tipo de preguntas, directamente interrumpan la clase, porque yo a veces no veo porque no estoy mirando la pantalla, estoy mirando a otras cosas. El, o sea que no sé qué aplicación tiene toda esa nueva escuela de, del derecho, yo diría, del derecho internacional aplicable al derecho nacional. Pero bueno, como está en el programa, lo vamos a dar y, y algo vamos a decir de la interpretación que sí nos puede interesar. Y para darlo vamos a usar el libro de Del Piazzo, porque él hace transcripciones textuales de sentencias de la Corte Suprema u opiniones de otros docentes que tienen que ver con el caso. El, lo cierto es que acá el tema se centra en el famoso artículo 72 y 332 de la Constitución. Ustedes lo conocen. El artículo 72, que lo tengo acá presente, dice, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Es decir, que este artículo, como nosotros ya creo que lo dijimos, es una especie de ventana por el cual ustedes tengan presente que la Constitución uruguaya enumera, yo diría, pocos derechos. Enumera los derechos más importantes, que están en el artículo 7 de la Constitución, la vida, el honor, la libertad, la propiedad, el trabajo. Que esos son los derechos más importantes. Pero hay una evolución en la sociedad y en la humanidad, por lo menos en la humanidad nuestra. Yo diría, por estos hemisferios. Siempre hago esa salvedad, porque uno puede ver el mundo y el mundo es un desastre, tanto los países en guerra. Y,
y países latinoamericanos también están ahí, con que en cualquier momento entran en guerra. No sé, Colombia con Venezuela por un tema fronterizo, Venezuela con la Guayana, Bolivia con, bueno, hay como escaramuza, no hay enfrentamientos armados, pero hay un tema que para nosotros es muy ajeno. Entonces en esos países no sé el derecho cuánto funciona, pero está, nosotros hablamos de la realidad nuestra. Lo cierto es que ustedes saben que con el correr, y bienvenido, ¿no? O sea, es una buena noticia, con la evolución de la sociedad han aparecido nuevos derechos. Eh, Se podrá discutir, bueno, si son derechos o no son, pero lo cierto es que aparecen derechos nuevos. La sociedad se va perfeccionando. Y esos derechos nuevos que claramente la Constitución no los nombra porque no los conoce, no sabía ni que existían en el año 67, entran al derecho positivo uruguayo por ese artículo 72, que es muy claro cuando dice que la enumeración de los derechos y deberes no excluye a otros. Esos otros son los nuevos derechos. Esos nuevos derechos eh, son los que han sido, se han aplicado básicamente a la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos, también nosotros hemos dicho, cuando yo era estudiante prácticamente no se daban derechos humanos, era apenas un capítulo del derecho constitucional, y estaba medio al final, tampoco se daba demasiado. Sin perjuicio que además en el caso personal, yo cursé la facultad en la época del proceso, entonces los derechos humanos no interesaba mucho darlo, por una cuestión obvia, pero sin perjuicio de eso, que era cierto, en la década del 80, finales del 70 y los primeros años del 80, no había demasiado temas en eso. Este, Después aparecen y explota todo el tema de los derechos humanos porque a nivel de América del Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, que siempre tuvo gobiernos de facto hasta hace algunos años atrás que se fueron y ya no hubo más por suerte. Bueno, toda América Latina estaba bajo ese sistema de gobiernos. Entonces, eso provocó la violación de derechos humanos, que ustedes ya la conocen, y la aparición de todos estos institutos. En el curso nuestro, ustedes ven que al principio del programa se habla de eso, del bloque de constitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Consulta, profe. sí, Porque me acuerdo que la clase pasada usted mencionó el artículo 7 de la Constitución y dijo una frase como que el constituyente con gran certeza lo había puesto en un orden, lo del sí. artículo 7. Recuerdo que Pérez Pérez me dijo lo mismo más de 20 años, pero este bloque de constitucionalidad, estos nuevos derechos, ¿entran en un orden jerárquico en relación a esto? ¿Vienen después de la propiedad? ¿O entran porque, digo, si estamos hablando de No, interpretación, se nos complica acá? no, el bloque de condicionalidad no entra ahí. El bloque es una forma de leer la Constitución. Está. Es decir, es un tema más complejo. Lo que dice, el bloque de constitucionalidad dice que lo más importante, el- la teoría es la siguiente: lo más importante en la Constitución es la persona, el ser humano. Entonces, en ese avance de los derechos, ese bloque de constitucionalidad lo que dice es que toda la interpretación constitucional tiene que hacerse en base a la protección del ser humano, de la persona, del ciudadano, del habitante de cada país. Y que por lo tanto, cuando la Constitución dice todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda decorosa, creo que dice, o digna, algo así, según esa teoría que se está iniciando, tampoco el Estado se podría sostener que el Estado le tiene que dar una vivienda a cada uno. O sea, podría sostenerse ese, cosa que se ha intentado en el Uruguay. Que algunos jueces lo han, lo han aceptado y que luego rápidamente los tribunales de apelaciones se lo han revocado, porque nosotros todavía tenemos
Artículo 45. Que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Pero el artículo dice, la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Entonces, ¿qué es lo que dice el constituyente? Bueno, todos los habitantes de la República tienen derecho a tener una vivienda decorosa. No dice que hay que darle una vivienda decorosa a cada uno. Y lo que dice a continuación es que lo que tiene que hacer el Estado es que dar las herramientas para que la persona pueda acceder a la vivienda decorosa. Entonces dice, asegurará la vivienda y facilitará su adquisición, estimulará la inversión de capitales. Y bueno, y los gobiernos, los distintos gobiernos desde hace muchos años, dijeron, ¿cómo cumplimos este artículo de la Constitución que viene del año 34? Y lo que hacemos es, yo que sé, inventamos el banco hipotecario, y después inventamos las cooperativas de vivienda, y después inventamos MEVIR, y después le permitimos a los bancos privados dar préstamos para adquisición de vivienda. Y después le permitimos al Banco República, que no hace tanto que lo hace, dar préstamos para adquisición de viviendas. Y después permitimos, no sé, las casas prefabricadas. Entonces van apareciendo nuevas modalidades y las distintas personas van accediendo. El que tiene dinero o el que puede o el que fuera, va y compra. Otras personas que no pueden entrarán en un plan y comprarán en cuotas. Otras personas que no pueden ni comprar ni pagar en cuotas, bueno, alquilarán. Es decir, que el sistema se va manejando así y de eso a lo largo de muchos años, de no sé, de 80 años, ha llegado que en el Uruguay un altísimo porcentaje de la población sea propietario de su vivienda, cosa que en otros países no pasa. Eso es un proceso a largo plazo. Es decir, las famosas normas programáticas. Es decir, los estados se proponen fines y bueno, y de a poco los van cumpliendo. El bloque de constitucionalidad lo que dice es que no, que la persona, si tiene derecho, el Estado le tiene que dar una vivienda. Ustedes recuerdan que hace unos años atrás, no tanto, un juez o una jueza, no me acuerdo de primera instancia, le reconoció a una familia de muy bajos recursos, no le reconoció que le tenían que dar que le tenían que dar una casa en propiedad. Lo que reconoció es que el Estado le debía dar un sitio para vivir, podían alquilarle, cosa que se hizo. Pero después en segunda instancia los tribunales dijeron que no era la aplicación directa de la Constitución, sino que la Constitución planteaba determinados principios y que luego esos principios o esos derechos o esos deberes, mediante el instrumento de la ley, había que reglamentarlo y así se iba a ir avanzando. Pero lo que acá el tema es la interpretación, ese tipo de interpretación que ustedes saben que dos por tres surge, que las personas dicen, bueno, está, perdí en primera instancia, perdí en segunda instancia, perdí en tercera instancia, o no consigo que se me reconozca una situación, entonces voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de naturaleza jurisdiccional que funciona dentro de la órbita de la Organización de Estados Americanos. Es decir, que la Organización de Estados Americanos tiene como una de las tantas oficinas la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, acá lo que dice el libro que lo voy a compartir dice lo siguiente: con el advenimiento del neoconstitucionalismo, o más bien de los neoconstitucionalismos, porque no todos sus cultores participan de igual planteo, se ha puesto el énfasis en la centralidad de la persona humana, que es lo que yo le acabo de decir, como punto de partida y fin último para todos los operadores del derecho, y en particular para la interpretación de la Constitución, desde el principio pro homine, o sea, a favor de lo humano, pro homine viene así de eso. A partir del postulado de que todo ordenamiento jurídico parte de la dignidad humana, en la que se asientan todos sus derechos, comienza a hablarse del bloque de constitucionalidad y consecuentemente a postularse la interpretación del mismo conforme a la Constitución o desde la Constitución. Eh, es decir, que eso que yo le estoy leyendo es del libro del Piazzo que yo les recomendé, por lo tanto ustedes lo tienen. O sea que esa es, dentro de la interpretación clásica, ustedes ya la saben de memoria, que no quiero seguir repitiendo, independiente de que digamos algo.
Esto es lo nuevo en en la interpretación constitucional y en interpretación yo diría del derecho público. Y como parte del programa nuestro, que está en la Constitución, en lo que yo le dije que vienen los recursos, que viene la nulidad, que viene la inconstitucionalidad, que viene este y el otro, bueno, no sé qué tan aplicable es estas escuelas de interpretación del derecho a los casos concretos que nosotros tenemos. Pero el, lo vamos a leer, aunque sea por arriba, en una clase que hoy va a terminar un poco antes. No vamos a ir hasta las 10 de la noche porque vamos a terminar más o menos 9:30, 9:30. Aquí el tema que se plantea, que es un tema interesante, por lo menos en esta reunión que nosotros tenemos acá, en el cual todos tenemos formación jurídica, y que ustedes no lo van a discutir con su cliente. Eso, nunca van a discutir con su cliente porque su cliente no sabe nada. Su cliente ocurre a ustedes, pues son ustedes los que saben. Es hasta dónde se aplica esas normativas, yo diría, extranjeras al derecho nacional. Esa es la gran discusión que hay. Es decir, si una instrucción o una sentencia de la Corte Interamericana o una postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ingresar al derecho nacional y desplazarlo. Según el criterio de la Corte, eso es lo que habría que hacer. Es decir, la Corte Interamericana lo que busca es pasar por encima de todos los derechos nacionales y lo dicen ellos directamente, lo dicen diciéndole a los países, modifique la Constitución y que en la Constitución ponga tal cosa. Y hay países, bueno, que aceptan, yo diría pacíficamente eso, otros que se resisten, que no aceptan nada, y otros que van medio viendo sobre la marcha, como es el caso uruguayo. ¿Qué es lo que dice acá una sentencia de la Corte Interamericana del año 2006, que tiene que ver con la interpretación del derecho? Dice así: cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, Uruguay la ratificó, sus jueces, los jueces de cada país, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que de un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, dice la Corte, no la Corte de Justicia, la Corte Interamericana, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Esta tarea, en esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Entonces, este es el secreto de la teoría. Lo que dice acá es que lo que ustedes le conocen como convencionalidad. Es decir, las convenciones, ustedes, por ejemplo, cuando Uruguay aprueba un tratado, ¿cómo se aprueba un tratado en Uruguay? Le pregunta si toma un mate. Mediante la Asamblea General, ¿no? Se ratifica el tratado. Sí, está bien, pero ¿el instrumento cuál es? O sea, es la Asamblea General, pero la Asamblea General se pronuncia, ¿qué es lo que aprueba? Mediante una ley y lo Es tiene una ley. que... Ah, claro. Es una ley. Entonces Mediante la ustedes saben que los poderes ejecutivos negocian los tratados. Lo pueden negociar un día, un mes, un año o 25 años, como hace que están negociando el tratado con la Unión Europea. Después que profesor, llegan, ¿eh? perdón, no es mediante la ratificación. Sí, claro, pero yo lo que te digo es lo siguiente. El Poder Ejecutivo negocia un tratado. Para eso no tiene plazo. El plazo que le toque, que le lleve. Después que el Poder Ejecutivo llega a un texto, o sea que acepta el tratado, lo manda al Poder Legislativo. En caso uruguayo te hablar. Y el Poder Legislativo puede aceptar o rechazar, no puede modificar nada, no puede decir, no, mira acá, vamos a sacar esta palabra. O sea, acepta o rechaza. Y una vez que el Poder Legislativo lo acepta, el Poder Ejecutivo, como bien decís tú, lo ratifica ante las
ante la organización con la cual firmó ese tratado. Lo que pueden hacer los países, que a veces hay artículos que son inadmisibles para algunos países, es hacer una reserva que siga acá. Yo apruebo todo el tratado, pero me reservo no cumplir este artículo. Pero para no perder la incorporación al tratado, apruebo todo lo que esté por fuera. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana, que es un tema de interpretación, es que dicen que los jueces, cuando tienen que resolver un tema, tienen que ver si para el tema no hay una convención. Si el tema está resuelto por una convención que Uruguay es parte, deben aplicar lo que la convención dice. Y si lo que la convención dice es contrario a una ley nacional, según la Corte Interamericana, eh, prioriza la convención. Lo que es una cosa que es lo que nosotros estamos discutiendo, entonces acá vamos a ir caso a caso. Es decir, no le puedo decir, bueno, acá la regla es esta, sino que la propia Corte Suprema nuestra dice, bueno, hay que ir caso a caso. Porque si no, ese texto que surge de la convención se aplicaría si deroga la ley nacional. Lo que pasa es que hay una discusión también teórica en el Uruguay eh, sobre cuál es el valor de los tratados en el derecho nacional. Que el valor de los tratados claramente es una ley. Entonces, ya bueno, si el tratado dice una cosa, derogó la ley nacional. No es que haya que aplicar y las dos leyes están vigentes. O sea, es una discusión muy teórica. Hay un trabajo que capaz que se lo paso, es un YouTube de 40 minutos, de Correa Freitas, incluso capaz que alguno lo puede buscar ahora, donde Correa participa por Zoom, no me acuerdo en qué es que participa, sé que aparece él ahí en su escritorio, ahí, este, en la calle Guayabos, el, donde él da una posición que se estará de acuerdo o no, pero es como la postura de él, digamos, con respecto a cuál es el valor de los tratados en el derecho nacional. En lo personal, yo hace 2 años atrás por ahí intenté hacer como una especie de taller con algunos profesores de Derecho Internacional Público y de Derecho Constitucional, a ver si podíamos hablar de ese tema, nunca se concretó, pero bueno, es un tema que va caso a caso. Después dicen, considerando 125 de la misma sentencia, esa sentencia que yo estoy hablando es una sentencia de un ciudadano chileno contra el gobierno de Chile. La Corte Interamericana fundamentó este nuevo control en el principio de buena fe, conforme al cual los estados deben cumplir las obligaciones que asumen en el ámbito internacional, conforme a lo que surge del artículo 27 de la Convención de Viena. La Convención de Viena, como bien lo dice ahí, se celebró en Viena, Austria, y es un tratado que en realidad lo que dice es cómo se deben cumplir los tratados. La Convención de Viena lo que dice es cuál es el valor y fuerza de los tratados entre los países que firman los tratados. O sea, no tiene ningún contenido puntual de ni derechos humanos, ni derecho comercial, ni de derecho penal, como hay otra cantidad de tratados. La Convención de Viena dice, bueno, ¿cómo se cumplen los tratados? Y el artículo 27 de la Convención de Viena lo que dice es que cuando una persona, cuando un Estado eh, firma un tratado, lo tiene que cumplir, porque si no, ¿para qué lo firma? Porque ¿cuál es el problema? El incumplimiento de los tratados no tiene sanción, es una sanción moral. A Uruguay no cumple, entonces le ponemos una nota baja. Pero no es como el Poder Judicial uruguayo, que como ustedes saben, el Poder Judicial dice ejecutar y hacer ejecutar los juzgados. O sea que está muy bien por otro lado. Después dice, dicha jurisprudencia reiterada en múltiples casos, fue ampliada a partir de la sentencia del 26 de noviembre del 10 en un caso de unos ciudadanos mexicanos contra México. Y reiterada en una sentencia del 24 de febrero del 11, que esta sentencia es contra Uruguay en el famoso caso Hellman,
que es una sentencia que se estudia en toda América, en todo el mundo, digamos. Independientemente de todo el proceso que llevó esa sentencia, fue una sentencia como que marcó un antes y un después en el tema claramente de los derechos humanos. Eso ustedes, a nosotros la sentencia no nos interesa, no es materia nuestra, pero si alguno tiene, capaz que la conocen, y si no la conocen, ponen ahora en Google caso Hellman y le despliega la sentencia, etcétera. En el cual Uruguay fue condenado a hacer una especie de reconocimiento, además de indemnizar, a que el Estado uruguayo era responsable se conoce como Hellman porque el que llevó adelante el caso fue un escritor argentino, Hellman, cuya nuera, este, argentina, igual que él, y su hijo, los mataron en Uruguay, no se sabe quién, si fueron los argentinos o los uruguayos, pero fue en Uruguay, y esa joven muerta, con 21 años creo, estaba embarazada, entonces esperaron que tuviera su bebé, que vive acá en Uruguay, es una mujer hoy grande, joven, pero ya grande me refiero. Y luego que ese bebé nació, la matan. Entonces está el famoso caso ese que la verdad que es muy, muy conmovedor todo lo que pasó esa persona, que yo además me la imagino, una chica joven, podría ser mi hija incluso, en en una habitación ahí, vayan a saber dónde, terminando su embarazo, sola, da luz, tiene su hijo y la matan. Una historia terrible, como otras tantas. El, en ese caso, Germen, en el sentido de que todos los órganos del Estado, dice la Corte que va avanzando, no solo los jurisdiccionales, deben ejercer el control de convencionalidad, quedando sometido a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aun en aquellos casos en que el país no ha sido parte. O sea, ven que es un tema muy discutible, que la Corte Suprema no acepta eso, nuestra. O sea, hay un avance que en lo personal me parece también. La detienen, le hacen un juicio, como hacemos nosotros, como le enseñamos nosotros, y bueno, si pierde el juicio irá presa y cumplirá la pena y saldrá. En un estado civilizado lo que sucede es eso. Pero en esos tiempos era difícil. Pero lo que dice la Corte es que no solamente los jueces tienen que hacer eso, sino cualquier administrador, dicen ellos. Una persona, no sé, el director de catastro, que no tiene nada que ver con nada, este, debe aplicar, no solo no va a poder tomar ninguna decisión sin saber qué es lo que dice la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana, sin, con todo respeto, son 8 o 9 personas que son jueces, hay un uruguayo entre ellas, este, que bueno, que resuelven allá en Costa Rica. Y bueno, es bastante inadmisible, si bien hay una corriente que yo diría mundial, mundial entre comillas, ¿no? Porque el 70% de los países no acepta nada de esto. Pero dentro de los 30% de los países que aceptamos, digo porque el mundo islámico, el África,
el lejano oriente, vayan al mundo islámico a decirle a la Corte Interamericana, mire, la mujer tiene derecho a tomar whisky, que tiene derecho, pero vayan a decirle allá a los árabes eso, lo sacan, ¿sabe cómo? Este, entonces hay países en los cuales es más aplicable todo esto. Entonces lo digo incluso por experiencia personal. Yo cuando era legislador me reuní con delegados de las Naciones Unidas que venían a inspeccionarnos. Y yo me acuerdo que le decía, mire, ustedes vienen a inspeccionar al mejor de la clase. Tendrían que ir, no sé, a Yemen del Norte, o de repente recorrer un poquito más el mundo, no sé, Siria, Libia. Vayan ahí a inspeccionar. Acá, claro, si vienen nos van a encontrar, porque siempre nos van a encontrar cosas, pero justo vienen acá donde no voy a ser tan necio de decir donde no pasa nada, donde las cárceles son hoteles, no es cierto. Pero vayan a inspeccionar donde las cosas funcionan re mal. No vengan acá que más o menos con nuestras limitaciones salimos adelante. Pero bueno, era un trabajo lindo, cobraban en dólares, viajaban, cobraban viáticos y no van a renunciar a eso, capaz que hasta yo tampoco renunciaría. Pero acá lo que dice significa que este tipo de control no es considerado por la Corte Interamericana como exclusiva de los órganos que tienen atribuido el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que alcanza también a la función administrativa, que esto es lo peligroso. Lo peligroso es lo que en Uruguay se discute. O sea que la función administrativa, que tiene que ver con nosotros, procedimientos administrativos, recursos administrativos, etcétera. Bueno, en el ejercicio de la función administrativa yo también tengo que apartarme del decreto 500 y ver qué es lo que dice la Corte Interamericana. Y no, nosotros decimos que no. El, continúo con ustedes compartiendo esto. La obligatoriedad de la cosa interpretada no tiene base o sustento en el sistema interamericano, aun cuando se utilicen técnicas interpretativas diferentes a la literal. Dada la ausencia normativa la ausencia de normativa que exprese un mandato de obligatoriedad de las interpretaciones de la Corte Interamericana. Y Durán Martínez, por hablar de alguien conocido nuestro, dice así: conforme al artículo 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica, los efectos de la sentencia, dice él, y lo dice el artículo, comprometen únicamente al Estado parte del caso. Lo que la Corte Interamericana quiere es que la jurisprudencia de la Corte termine siendo obligatoria. Por eso, estas nuevas formas de interpretar el derecho tienen, en mi concepto, ¿no? Hay otros profesores de facultad que defienden esto a muerte. Yo hace unos días atrás, no me acuerdo cuánto, hubo un encuentro en Colonia, en la ciudad de Colonia, acá en Uruguay, sobre el nuevo Código Contencioso Anulatorio, que asistimos varios invitados ahí, yo qué sé, yo fui uno, y hablando con algunos profesores, amigos nuestros, muy buenos, eh, donde yo le planteaba estas dudas. Bueno, había uno diciendo, no, nosotros estamos 100% con esa teoría. Bueno, eso es discutible, las dos partes tienen razón. Acá lo que dice es: conforme al artículo 68 del pacto, los efectos de la sentencia comprometen únicamente al Estado parte del caso. En esos casos, México, Chile, Durán Martínez dice, y creo que tiene razón, a mí no me obliga lo que obligaron a México y a Chile, a mí me obliga el caso Hellman, que es el único caso que Uruguay perdió. Este, eh, y de la comunicación del fallo a los demás estados parte de la convención prevista en el artículo 69, no se deduce que la sentencia tenga una fuerza obligatoria también respecto de los estados que no fueron parte en el proceso. De manera que una sentencia que condena a un estado no afecta al otro. Por esta razón, no se puede decir que la doctrina inspiradora del fallo resulta vinculante para todos los estados. Esto está muy bien que nosotros lo sostengamos, porque admitir lo contrario es bajarle la persiana al Poder Judicial. Bueno, si una persona le hace un juicio a México y le gana el juicio a México, y lo que dice la sentencia que le da la razón a esa persona, la tenemos que aplicar acá, que no tuvo nada que ver con México ni con esa persona, ya es el fin del Estado de Derecho directamente. Por eso parece claro que si la Convención o sus protocolos no han asignado a la jurisprudencia fuerza vinculante, no lo puede hacer la Corte.
que ese es el tema. El, la convención no dice, como bien lo cita Durán, yo leo este artículo 68 y dice lo contrario, pero la Corte, esos 7 u 8 jueces, en el cual hay un uruguayo, Manrique, de apellido, que fue juez de la Suprema Corte, eh, quieren que no, que lo que ellos dicen se aplique. O sea que ese es lo que planteaba el compañero, el bloque de constitucionalidad, el Aunque neoconstitucionalismo. sea, aunque sea, perdón, profesor, para otro estado, que la sentencia sea con respecto a otro estado. Claro, eso acá, eso estuvo en el libro que van a tener ustedes en el del Piazzo, lo van a leer en la página 34 está, que Sí, lo dice, vi ahora. que dice, ahora vamos a Está. saltear un poquito esto y vamos a ir a lo que dice la Corte Suprema nuestra. Y dice así, el examen de la jurisprudencia nacional, recuerden que nosotros estamos hablando de los nuevos métodos de interpretación, independientemente de que vamos a cerrar la reunión con Casinelli, con Justino, diciendo, bueno, acá se interpreta así. Primero el texto, lo que decía Narvaja, primero el contexto de la ley servirá para interpretar su texto, como bien decía el Código Civil, la interpretación histórica, el, bueno, hay, 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 hay normas que se entienden por el momento histórico que uno vive, que también hablamos de esto en clase. Es decir, hay determinadas situaciones que no se entiende sin saber la historia de lo que estaba pasando en el país. O sea que la interpretación histórica tiene mucho que ver. El examen de la jurisprudencia nacional respecto a las cuestiones que vienen de señalarse muestra claridad, al menos en 4 aspectos. El método de interpretación, la aplicabilidad del principio pro persona, que es lo que veníamos hablando, el alcance del denominado bloque de constitucionalidad y la trascendencia de la jurisprudencia de las convenciones. Entonces, la Corte Suprema nuestra ha tenido que ir tomando posición. O sea que en el buen sentido, digamos que la Corte se vio bombardeada por 4 misiles jurídicos. Los 4 misiles son, ¿cuál es el método para interpretar el derecho? Y el método para interpretar la Constitución. ¿Cómo se aplica el principio ese pro persona? Cosa que la persona es lo primero. El alcance de ese bloque de constitucionalidad, que dice, bueno, todas las normas de tratados, o sea, todas las convenciones entran, y la trascendencia de la jurisprudencia, que es lo que decías tú recién, Gabriela. Si el juicio es con México, ¿por qué esa sentencia que obligó a México me tiene que obligar a mí? Entonces, ¿qué es lo que dice? En primer lugar, en cuanto al método de interpretación, la Suprema Corte de Justicia uruguaya dice, el tenor gramatical del texto objeto de interpretación no es el único elemento a tener en cuenta en la teoría interpretativa, sino que ha de acudirse a otros métodos complementarios, como el lógico sistemático, que la doctrina nacional considera mayoritariamente como el más adecuado, de la interpretación constitucional. Y ahí seguimos a Jiménez de Arecha. Y hay una sentencia de la Corte Suprema, eh, dice lo siguiente. En cuanto a la técnica de interpretación, la primera regla debe ser el respeto al texto literal. Eso yo diría, es como escolar, pero hay gente que dice que no. Es decir, lo primero que hay que ir a ver es el texto. Yo sé que luego se interpreta. Bueno, pero primero el texto, ¿no? No sé, todos los días tenemos un ejemplo. Ahora está el artículo, claro, ahora está el artículo 200 de la Constitución con el presidente de ACE, que no tiene nada que ver, pero es un tema de hoy. Entonces puede, no puede, le pidió a fulano que le diga, contrató un abogado que dijo que sí, el otro dice que no. Bueno, nosotros digamos que no nos interesa demasiado el trasfondo que haya en eso, que siempre hay trasfondo, pero uno dice, bueno, vamos al texto. ¿Usted qué opina? Mire, yo no opino, yo leo.
Entonces dice, los miembros de los directores de los entes autónomos o servicios centralizados, coma, ¿hace qué es? Un servicio centralizado. Entonces está incluido, sí, está incluido. No podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios. Está. Este hombre cobra o no cobra, cobra. Está. O sea que si no puede honorario, con más razón cobra. Que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Entonces acá la interpretación ¿cuál es? Que no, es, no vamos a hablar del presidente de ACE, pero digo, viene al caso porque es un ejemplo de hoy, como decía Derecha, no se puede ir a la Facultad de Derecho sin leer el diario. Y voy a hacer una aclaración entre paréntesis, que no tiene que ver, pero puede sumar. Creo, no estoy seguro, que el doctor, el presidente de ACE, creo que no es frente amplista. O sea, que lo digo para que Luz dice, no, yo no digo nada, yo pongo un ejemplo que es de hoy. Después que lo que dice el artículo siguiente, tampoco podrán ser miembros de los directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados, tampoco podrán los miembros de los directorios ejercer simultáneamente profesiones. Este hombre que tiene la profesión sí es médico, o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. Entonces, eso dice el texto. ¿Cuál es el caso? El presidente de ACE es médico, macanudo, y además es funcionario subordinado, porque recibe un sueldo, en dos mutualistas de Montevideo y en una mutualista, creo que de Salto. Entonces ahí hay que interpretar. Bueno, ¿qué se interpreta? Tampoco podrán los directores ejercer simultáneamente profesión. Que directa, bueno, entonces la española se relaciona con ACE, la española se relaciona, tiene relación la médica uruguaya con ACE, la mutualista esa del interior tiene relación con ACE. Entonces, parecería que sí. Bueno, no, porque ACE es una mutualista, entre comillas, que atiende a 1 millón de socios que tiene, y la española es otra mutualista que no tiene nada que ver con ACE, que atiende a sus afiliados. Entonces hay un tema de interpretación, unos que sí, otros que no, etc. Pero el, lo pongo como ejemplo, que viene bien porque es de hoy, para ver, digamos, la dificultad. Pero lo primero que hay que ir bueno, es al texto. Ahí va, si uno lee ese texto parece muy claro. Ahí, No ahí tiene- la dificultad está en la palabra profesiones. ¿Y por qué están las profesiones? Porque la medicina es una profesión. Bueno, sí, por eso le digo, a ver, ¿qué interpretamos por profesiones? Y bueno, acá lo que dice, viste que dice, eh, Si vamos al texto no, dice puro y así, duro, ningún médico va no a pueden poder ser ejercer simultáneamente director profesiones de o ACE. actividades. Perdón. Pero si vamos al texto puro y duro, ningún médico va a poder ser director de ACE. Nunca. Sí, puede serlo, pero no puede trabajar. Por ejemplo, el año pasado Puede ejercer la profesión. Cipriani, el médico, era director de ACE y ¿Mm? trabajaba solo en ACE. Salió de ACE y ahora volvió, creo que al sanatorio, a cuestión este círculo Sí, 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 católico. aquí. ¿Mm? Otra, no sé, no es para hablar con, pero me refiero que es, claro, yo te cuento otro caso. Hace muchos años atrás, en 33, no, porque esto es, en 33 está el Hospital de Salud Pública y una mutualista. El intendente de 33 era médico, es médico, era intendente, no, ahora no es más. Y, y claro, era socio de la mutualista. No era solamente que trabajaba en la mutualista como médico, sino que además era de los 40 dueños que tenía la mutualista, que era una cooperativa. Entonces la Intendencia de 33, en aras de darle un buen servicio a sus funcionarios, hizo un convenio con esa mutualista para que los funcionarios de la Intendencia se pudieran atender. Entonces saltó el problema. El intendente de 33, que es socio de la mutualista y que hizo socio a sus funcionarios, entró en un conflicto de interés. Entonces, todo un tema como de interpretación, es decir, uno dice, bueno, yo no creo que yo no creo que el internet de 23 le cambie mucho la vida, eran 700 funcionarios.
eh, tener esto y lo otro. Entonces, la interpretación no es sencilla. El ex intendente de Soriano tenía dos o tres estaciones de servicio, no el actual, uno de hace algunos años atrás. Entonces mandaba a toda la flota de la intendencia a cargar combustible a su estación de servicio. Ahí claramente había un conflicto de intereses. Pero me refiero a que cada caso es discutible. Entonces acá, como este caso apareció ahora, el, le digo que los difíciles, entonces uno dice, bueno, vamos al texto. Entonces está, la corte dice, sí, hay que ir al texto, pero si nosotros vamos al texto, como bien dijiste tú, bueno, la parte primera del artículo 200 ya alcanzaría para que no pueda ser director, porque la parte primera lo que dice es, los miembros Profe, organizadores dice, de los servicios centralizados no podrán ser nombrados para ningún cargo que directa o indirecta dependan del instituto que forman parte. Y bueno, yo no sé si ni hacen o aún alquilan. honorarios, profe. Claro, por eso te digo, Es yo no sé, decir, yo no sé si hacen o alquila UCTI en la española. No sé, porque viste que hacen no tiene, entonces pasa alquilando cosas por ahí. Entonces, no tengo demasiada información, pero me refiero que no es sencillo a veces interpretar como debemos hacerlo nosotros. Que nosotros acá estamos interpretando objetivamente, ni por simpatía, ni por antipatía, ni. No sé, perdona que te corté, no sé en qué estaba hablando. no, yo estaba resaltando lo que dice ni aún honorarios. La Constitución es tajante en que no quiere conflicto de intereses. Esa es Claro, la explicación lógico-sistemática, no solamente la textual. ¿Ah? Es cuando dice cargo ni aún honorarios, esa prohibición extra, la única salvedad es la docencia. Es lo único que claro, deja de lado. es lo único que deja de lado. Pero estás diciendo que quiere evitar la apariencia de irregularidad, de conflicto de intereses. Eso es lo que entiendo yo del artículo. Sí, sí, totalmente. Por eso te digo, pero viste que es un tema, pero debe haber, no sé, 50 opiniones. Ahora dice la Corte Suprema, la claridad que debe requerirse no es la gramatical sola, sino la claridad jurídica. Un texto puede ser gramaticalmente claro y resultar jurídicamente absurdo. Piensen ustedes en el artículo 331 de la Constitución, que es el que habla de reforma de la Constitución. No sé, algo se me ocurrió ahora. Hay cuatro procedimientos o cinco para reformar la Constitución, si se acuerdan de primer año. Entonces, hay un procedimiento que es la iniciativa popular, en el cual el 10% del cuerpo electoral presenta un texto redactado, articulado, para someter a plebiscito. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución lo que dice es que si eso sucede, que alguien presente una iniciativa popular, la Asamblea General, en un plazo de 60 días, puede presentar un texto sustitutivo. Eso lo digo de memoria, dice así. Que es la actual Constitución del 67. La Constitución del 67 se presentaron cinco proyectos. Uno era iniciativa popular. Entonces la Asamblea General hizo otro que es la actual Constitución. Pero ven lo que dice el artículo. Proyectos sustitutivos. Entonces uno dice, bueno, vamos a interpretar gramaticalmente. Bueno, gramaticalmente lo que dice ahí es que si el cuerpo electoral presenta un proyecto de reforma constitucional, el hecho que el cuerpo electoral presente un proyecto le abre la puerta a la Asamblea General a que presente otro. Y como dice sustitutivo, si la Asamblea General presenta otro, elimina el de la iniciativa popular, Es como el do de la muestra, eso. porque lo sustituye. Entonces, ahí nosotros tenemos una interpretación gramatical. Pero bien dice la Corte, tiene que ser no puede ser gramaticalmente claro y jurídicamente absurdo. Porque ¿para qué la gente va a presentar un proyecto, juntar 300.000 firmas, que da un trabajo tremendo, redactar en la reforma, para que después la Asamblea le haga uno y se lo saquen? Entonces, la Corte Electoral, ¿cómo interpreta este texto? Y dice la Corte Electoral, dice, bueno, donde yo leo sustitutivo, debe decir alternativo.
Entonces hago una interpretación jurídica, porque la interpretación literal me llevó a un absurdo. Hay 300.000 personas que quieren reformar la Constitución y se ponen de acuerdo 52 legisladores y le presentan un proyecto alternativo, sustitutivo y lo sacan. No. Entonces ahí hay un error gramatical del constituyente. Y, bueno, y así funciona. Se presenta el de la Asamblea General y el de la Iniciativa Popular. O sea que ahí está, puede ser un ejemplo. La tarea de interpretación del derecho es una tarea para juristas y no para gramáticos, dice la Corte. No separarse del texto, sino con gran cautela. Por lo demás, la interpretación no puede hacerse jamás contra el texto constitucional. Nuestro derecho constitucional es todo formal y nada de él es consuetudinario o jurisprudencial. Es decir, que son reglas que ha dado la Corte. También dice la Corte, bueno, para ver algún actor nacional, Carceñac, coincidiendo con la orientación doctrinaria, afirma que las normas constitucionales deben interpretarse específicamente de, en casos de duda, en función de los principios filosóficos que la inspiran primordialmente. Pero no debe abusarse de esta regla interpretativa al punto de violentar la letra de la Constitución. Es decir, que el texto es lo fundamental. Esteban, otro que fue profesor, ahora hace muchos años, pues fue profesor mío Esteban, en el año allá 80 o por ahí. Después se fue de la universidad, nunca volvió. Distinguiendo en la interpretación, o sea, siguió su actividad docente en universidades privadas, distinguiendo en la interpretación el momento textual, referido al análisis de la disposición a interpretar, el momento contextual relacionado con la armonización de las normas, etcétera, etcétera. La función de la Constitución, dice la Suprema Corte, es moldear las relaciones y por tanto uno de los elementos esenciales del proceso de constitucionalización del orden jurídico es precisamente la difusión en el seno de la cultura jurídica de la idea de que toda norma constitucional, independientemente de su estructura o de su contenido, es una norma jurídica genuina y vinculante. En materia interpretativa de derechos humanos, que es básicamente lo que dio origen a todo esto, rige el principio pro persona, que tiene por finalidad acudir a las normas más protectoras y o preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer un derecho o bien, en un sentido complementario, aplicar la norma más restringida al establecer una limitación. Dicho principio se basa en que los derechos inherentes a la persona humana deben ser protegidos frente al accionar del Estado, de forma que se permita asegurar para todos los niveles el respeto de forma que se permite asegurar para todos el respeto de los derechos humanos. Este principio no conlleva a una derogación de normas, sino que constituye un criterio de aplicación e interpretación que busca la norma que mayor protección ofrezca. Esto es, la que consagre mejores protecciones para las personas por encima de las reglas de jerarquía y temporalidad a fin de lograr la conservación de las normas más favorables para el ejercicio de derechos humanos. Esto que yo le leí es una sentencia, que la tienen ustedes ahí en el libro, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, de mayo del 19, y hay otra de Civil cuarto turno, de diciembre del 19, y otras más que se repiten. El tercer tema que era el bloque de... O decir, lo que dicen los tribunales uruguayos es, no, estas normas no derogan la nuestra sigue vigente. Le pasa que hay que poner en la balanza, ¿cuál de las dos protege más a la persona? Si la que protege más a la persona es la norma de la convención, sin derogar la nuestra, apliquemos esta. Porque de pronto la nuestra se va a aplicar en una infinidad de casos que nunca pasaron por la convención. El bloque de constitucionalidad, que era el otro misil, como yo dije, con todo respeto. En tercer lugar, en cuanto al bloque de constitucionalidad, la Corte Suprema entendió que las convenciones internacionales de derechos humanos se integran por el artículo 72, lo que dijimos al principio, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos.
y que participan de la suprema jerarquía normativa de la Constitución rígida. Quedan pues al margen del arbitrio legislativo y de las constituciones, quedan al margen del arbitrio legislativo y judicial y se benefician con el control de inaplicabilidad de leyes inconstitucionales, etc. Y agrega, el operador jurídico debe interpretar los derechos buscando preferir aquella fuente que mejor protege o garantiza los derechos de las personas. No puede invocarse la teoría clásica de la soberanía, lo que yo decía al principio, que ahí está en juego, para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos, ya que la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los estados, sino en la persona en tanto titular por su condición de tal de derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado. Ahora voy a hacer un comentario de eso. Y en cuál, que es de este tema del bloque. Acá en el Uruguay se ha discutido mucho, no es para entrar en el tema, pero para que ustedes puedan seguirnos en este razonamiento, con una ley que yo siempre digo que todo el programa de derecho constitucional se puede dar con esa sola ley. Esto es una postura mía, ¿no? Acá en el Uruguay hay una ley que está todo el programa de derecho constitucional, es increíble. O sea, los que redactaron la ley no pensaron eso, pero sin querer, que es la famosa ley de caducidad, que tiene que ver con los derechos humanos. La famosa ley de caducidad, ustedes saben lo que es la ley de caducidad, se aprobó en el año 89 y para hablar así rápido, fue una especie de amnistía. No fue una amnistía, pero fue una especie de amnistía, porque ustedes saben que la amnistía es una institución jurídica por el cual extingue el delito. Cuando se vota una amnistía, la persona que es amnistiada frente a la ley nunca cometió un delito, porque la amnistía extingue el delito. La diferencia con el indulto, que también es competencia en el Uruguay del Poder Legislativo, acá no existe el indulto presidencial, por suerte diría yo, que es el perdón de la pena, pero el delito existe. Es decir, que es un tema filosófico. Si se vota una amnistía, se extingue el delito, por lo tanto la persona sale libre si está presa y no tiene antecedentes porque se extinguió el delito. Y si se le da un indulto, la persona sale libre, que recupera su libertad ambulatoria que no tenía, pero le queda el antecedente que tiene un delito cometido. Es, es una creación del derecho penal. La ley de caducidad, curiosamente, no es ni una cosa ni la otra, pero es una ley que dice que el Estado no debe juzgar. No dice que el Estado no debe juzgar. Lo que dice la ley es que cuando alguien denuncia una violación de derechos humanos en virtud de esa ley, en el periodo que esa ley abarca, no en virtud de esa ley, en un periodo de la historia nacional, el juez que recibe la denuncia, en lugar de tramitar la denuncia y ver si la persona realmente se violaron o no sus derechos humanos, le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si lo juzga o no. Eso es lo que dice la ley de causa. Entonces el Como Poder la Ejecutivo... ¿Sí? pretensión punitiva, ¿no? Perdón, no te escuché. La caducidad de la pretensión punitiva. Exactamente, muy bien. Excelente. Lo que dice, además la ley dice eso, que, que ha, este, que ha caducado la posibilidad del Estado de juzgar. Una ley muy Y rara. entonces, si caducó, ¿qué es lo que hay que preguntarle al Poder Ejecutivo? Perdóneme. Bueno, lo que dice la ley es lo siguiente. Esto tiene todo un proceso histórico que no vamos a hablar, ahora no tenemos tiempo. No, pues yo lo viví también, era más borrego, pero Bueno, lo viví. lo que dice la ley es lo siguiente. Cualquier persona que denuncie una violación de derechos humanos, el juez tiene que aceptar la denuncia. Y el juez, antes de tramitarla, tiene que preguntarle al Poder Ejecutivo, que era el presidente de la República con un ministro, si esa denuncia que se había presentado estaba comprendida dentro de las acciones que para la ley había caducado la posibilidad de juzgar. Ah, ok. Entonces se le preguntaba al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, dígame, yo tengo una denuncia acá contra XY. ¿Lo juzgo o caducó? Entonces el Ejecutivo
caducó. Esto es una realidad histórica, yo no les cuento, ustedes ya la conocen. Entonces, durante el primer gobierno del presidente Sanguinetti, todas las veces que le preguntaron dijeron que había caducado. Después viene el gobierno del presidente de la calle Herrera, que él dice el presidente de la calle Herrera, la verdad que no tengo el dato ese, que en el proceso, en el periodo de él nunca se presentó nadie. Así que vamos a creerle al presidente de la calle Herrera, pues es una tontería que diga otra cosa. Pero, profesor, ¿era durante un periodo de tiempo o era una ley, una lista taxativa? No entiendo eso. No, la ley de caducidad es lo siguiente. Ustedes saben que acá hubo un gobierno militar desde el año 73 al 85. Junio del 73 a marzo del 85. Entonces, cuando se termina ese proceso militar, viene la reconstrucción del Uruguay. Entonces, la gente que había sido despedida, reincorporada, tenían más de 70 años los jubilaban, los que habían sido echados los reincorporaban. Bueno, todo un proyecto. A los integrantes del MLN, o aunque no fueran del MLN, pero gente que estuviera presa por delitos cometidos durante la época anterior a la dictadura, porque la mayoría de ellos estaban presos desde antes del 73. Casi, todos los integrantes del MLN estaban presos desde antes del 73. Es un dato. El expresidente Mujica cayó preso antes y salió en el 84. Y durante el gobierno militar, que se aplicó la jurisdicción militar, hubo gente presa, pero no eran del MLN, eran comunistas o sindicalistas o otra gente. Mal, legal, ilegal, ¿no? Entonces, cuando viene, dice, el Parlamento asumió el 1 de marzo y el 5 de marzo aprueba una ley que ya venía media redactada de antes, en el cual se da una amnistía a toda esa gente. Y en esa ley de amnistía a todos los presos políticos, como se dijo en su momento, se incorporó a los policías y militares en esa ley de amnistía. Pero los policías y militares que tenían mucho poder, porque hacía 3 días que habían dejado el gobierno, en una actitud que, con todo respeto lo digo, hoy debería estar arrepentido, dijeron que ellos no querían estar en una norma jurídica que amnistiaba a sediciosos, según ellos, y que muchos eran sediciosos, como compartiendo el mismo beneficio con gente que ellos querían una ley aparte. Resulta que esa ley aparte nunca se aprobó, entonces en el año 89 se inventó la ley de caducidad para proteger a esos militares y policías que habían quedado afuera de esa revisión de sus actos. Y entonces la ley decía que todas las violaciones de derechos humanos cometidas entre el año 68, creo que dice, y el año 85, podían ser denunciadas, y una vez que se presentaba la denuncia había que preguntarle al Poder Ejecutivo si se juzgaba o no. Entonces se presentaron decenas de denuncias, centenas, se le preguntaba al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo decía no, no se puede juzgar porque está dentro de la caducidad, como dijo el compañero, la facultad de juzgarlo caducó. Bueno, y así pasó el gobierno de la calle Herrera. Yo le decía entre paréntesis que un día hablando con el presidente de la calle Herrera me dijo, a mí en el periodo mío nunca se presentó una denuncia. Eso quedó ahí, no sé si se presentó o no. Después vino el segundo periodo del presidente Sanguinetti, después vino la presidencia del doctor Jorge Valle, y con el doctor Jorge Valle hubo como una revisión, no de la ley, sino de los desaparecidos, todo el tema, que la promovió el presidente Valle. Y después viene el presidente Vázquez, y toda esa gente que le había preguntado a Sanguinetti, etcétera, etcétera, si se juzgaba o no, le vuelven a preguntar a Vázquez. Y como ustedes saben, la comunicación del Poder Ejecutivo diciéndole al juez que no lo juzgue porque está comprendido en la ley de caducidad, es un acto administrativo. O sea, no es una sentencia, es una resolución administrativa del Poder Ejecutivo. Entonces, como cualquier acto administrativo, se puede revocar por ilegitimidad o inconveniencia. Entonces, en la primera presidencia del presidente Vázquez se empezaron a revocar algunos actos de eso, algunos. Entonces empezó a juzgarse. Pero ¿por qué le digo esto? Porque vieron que acá los tribunales dicen, eh, en cuanto al bloque de constitucionalidad, dice, no puede invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos, ya que la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la soberanía del Estado, sino en la persona, en tanto titular por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos ni aún por el Poder Constituyente. ¿Por qué digo que esa ley es muy curiosa? Porque ustedes saben que hoy
no sé si son 70, capaz que no son 70, pero andan por ahí, 60, hay 60 o 70 personas presas por violación de los derechos humanos de aquellos años. Se discute si de esos 60 o 70 hay 30 que no hicieron nada porque estaban en el portón del cuartel, tenían 20 años, y a 400 metros del portón un militar mató a una persona y como él estaba en el portón y el militar que la mató ya está muerto, entonces no se puede hacer nada, pero como él estaba en el portón. Entonces es una discusión que no es que existe. Hay algunos que están presos que no hicieron, bueno, hay sentencias, no lo digo yo. Hay una sentencia de un tribunal de apelaciones donde el tribunal de apelaciones le dice mire lo que le dice el tribunal de apelaciones en lo penal de ahora, hace unos años atrás. Le dice, un juez de primera instancia condena a una de estas personas, lo digo como anécdota, y la persona recurre como corresponde, y el tribunal de apelaciones le revoca la sentencia del juez de primera instancia y le dice al juez de primera instancia que la fiscal, miren lo que dice, inventó prueba, lo dice la sentencia, y como inventó prueba, indujo al juez a un error. Entonces, le revoca la sentencia, decretan la libertad de la persona. O sea que de esos casos puede haber, pero no es la discusión nuestra hoy, si hay esos casos. Que lógicamente, si un tribunal le dice a un juez, la fiscal inventó prueba, por lo tanto usted cometió un error, pero porque ella lo llevó, si el sistema funcionara, esa fiscal al otro día tiene que estar sumariada, cosa que no sucedió. Pero eso entre comillas, entre paréntesis. Entonces, lo que dice esto que es muy interesante, porque ¿qué pasó con esa ley? Se sometió a referéndum. Y el referéndum, que fue en el año 89-90, la mayoría de las personas llamadas a decir, ¿qué hacemos con esta ley? ¿Sigue vigente o no? La mayoría de la población dijo sí, que siga vigente. Y después en el año 2010, que es un caso curiosísimo y para el derecho constitucional muy interesante, esto se llama plebiscito. Y en ese plebiscito que el presidente Mujica, yo incluso lo hablé con él, sale electo presidente y gana la presidencia y pierde el plebiscito, una cosa rarísima. O sea que hubo gente que votó al presidente Mujica, pero no votó para que esta ley se dejara sin efecto. Entonces la ley seguía sin aplicar, o sea, no se podía condenar a nadie. ¿Por qué? Porque estaba esa ley. Ahora después viene esta corriente que estamos leyendo ahora. Y esta corriente lo que dice es que la Corte Interamericana, en cuestión de derechos humanos, está por encima incluso dice, del poder constituyente. Entonces, ahí hay toda una discusión jurídica que no la vamos a dar nosotros sobre la retroactividad. Está macanudo, está muy buena la idea. Pero hay gente que dice, sí, de aquí en adelante está muy bien porque esto se inventó, entre comillas, en el 2005 y esto estamos hablando del 70. Entonces, como las leyes son retroactivas, entonces hay toda una discusión que no interesa. No interesan los efectos nuestros, si no, no nos vamos más. Pero lo que le digo es lo siguiente, ese bloque de constitucionalidad, que es una de las nuevas herramientas que hay, dice que lo que yo le acabo de leer. No puede invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección. La soberanía son los referéndums y los plebiscitos en el Uruguay. Eh, Sino en que la persona, en tanto titular por su condición de tal, los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos ni aún por el Poder Constituyente. Entonces, por ese argumento jurídico es que se ha llegado a juzgar a esas 60 personas a pesar de que están, entre comillas, amparadas por la famosa ley de caducidad. Profe, ¿Sí? yo voté en el 2009 en ese plebiscito y perdí. Yo entiendo que la democracia se expidió, porque también hay una cosa que usted dijo y mencionó la ley, que todo estaba en la ley, fui directamente a la ley de caducidad, y si el poder ejecutivo tiene la potestad de permitirlo, es una decisión de carácter político. Pero arrasar con la soberanía, digo, yo entiendo, estoy totalmente a favor de que se juzguen por los delitos que se cometieron en dictadura, pero el plebiscito lo perdí. Digo, Sí. y se supone que la democracia habló y cuando la mayoría va en contra de lo que uno piensa, uno acata porque es el sistema de gobierno que tenemos. Es más allá de solamente la mera soberanía. Es todo el sistema que se sostiene sobre esa base, me Bueno, parece.
Eso que tú dices es muy interesante. Este, y es una posición absolutamente defendible y lógica. Dice, no, mirá, a mí todo macanudo, pero si se le consulta al cuerpo electoral, además en el caso uruguayo fue muy particular, pues se le consultó al cuerpo electoral en el 89. Y la ciencia del derecho constitucional, digo esto y dejamos acá y terminamos este tema la semana que viene. La ciencia del derecho constitucional, miren lo que dice. Que cuando se consulta, porque la pregunta es la siguiente, si a un pueblo se lo consulta sobre una ley, ¿se puede preguntar de nuevo sobre la misma ley? Es una pregunta filosófica. Y no hay una respuesta de derecho positivo. No hay ninguna NER que diga sí o no. Entonces, la ciencia del derecho constitucional, que es la que estudia el tema, dice sí, se puede, pero hay que dejar pasar una generación. Y eso que era una respuesta de la ciencia, no teníamos ningún ejemplo en el mundo, como pasó en Austria. No había ningún ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo en el mundo de que se consulta al cuerpo electoral por una ley dejando pasar una generación? Uruguay, que se la consulta en el 89 y después en el 2010. O sea, se deja pasar 20 años, una generación. Y la nueva generación coincide con la vieja generación. Dice, no, es horrible, toma canudo, pero está, no hay que jugar a nadie. Entonces lo que decís tú es cierto. El cuerpo electoral se pronunció dos veces en ejercicio de soberanía directa, es el poder constituyente. Entonces a mí, porque allá en San José de Costa Rica digan una cosa, a mí no me mueve el piso. O sea, para mí no aplica, decís tú. El tema es que la jurisprudencia uruguaya, los jueces uruguayos, aceptan esa teoría. Entonces, dice, está, yo tengo esta corriente, Uruguay forma parte de un tratado, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que tiene un órgano de naturaleza jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí me dice que yo debo aceptar los tratados, entonces la discusión es que los jueces están aceptando la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia, porque Uruguay nunca fue objeto de un juicio donde haya una sentencia que diga usted tiene que hacer esto. Entonces hay toda una discusión jurídica que también es política, que es muy interesante. Pero hoy por hoy la situación es esa. Este, la ley de caducidad era una ley inconstitucional. Nosotros de la cátedra, yo era joven, seguía lo que decían los mayores, pero la función jurisdiccional es intransferible. O sea que no se le puede decir, no se le puede preguntar al presidente Sanguinetti, che, yo juzgo a este. No, escúcheme, usted es presidente, yo soy juez. Entonces la inconstitucionalidad estaba ahí, que la ley decía, pero la Corte Suprema, cuando se le presenta que declare la ley inconstitucional, dice, no, la ley es constitucional. Entonces, para nosotros era inconstitucional. Para nosotros, dejando de lado si estábamos de acuerdo o no, porque la función jurisdiccional que es indelegable, la ley decía, para juzgar hay que preguntarle al Poder Ejecutivo, y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Para juzgar hay que preguntarle al Poder Judicial. No, Pero la Corte tenía el respaldo de que había habido un plebiscito. De vuelta, yo estaba en la posición contraria, pero quieras que sí, no, sí, el argumento de la Corte tiene sentido desde el punto de vista no, que se puede mira, apoyar sí, pero en la mira, soberanía. te digo esto y dejamos. ¿Sabés cuál era el argumento de la Corte? Era muy curioso el argumento de la Corte. El argumento de la Corte que mantuvo ese argumento hasta el 2009, o sea, casi 20 años lo tuvo. El 2009 da vueltas, con otra integración diciendo la ley es inconstitucional, viene el plebiscito, pero el plebiscito reafirma. La Corte lo que decía era lo siguiente, una cosa media ahí curiosa. La Corte decía, ¿quién es el titular de la acción penal? El fiscal. Es hoy y era antes también. ¿Dónde trabaja el fiscal? ¿En el Poder Judicial? No. Es una oficina del Ministerio de Educación y Cultura, que era hasta que se creó la Fiscalía General esta del Servicio Centralizado. El Ministerio de Educación y Cultura, ¿a qué sistema orgánico pertenece? Al Poder Ejecutivo. Entonces la Corte decía, medio inventando algo que era bastante insólito, pero bueno. Dice, como en última instancia el titular de la acción penal es el fiscal y el fiscal es un funcionario del Poder Ejecutivo, no está mal que sea el Poder Ejecutivo. O sea, cuando el fiscal resuelve no juzgar a nadie,
es un funcionario del Poder Ejecutivo que está diciendo no juzgar. Entonces, preguntarle al Poder Ejecutivo es como lo mismo. Era una barbaridad eso, pero fue una sentencia como para salir del paso. Después la acomodaron en el 2010, 2009 cuando dijeron, no, la ley es inconstitucional porque no se le puede preguntar al Poder Ejecutivo si juzga o no juzga, porque si no eliminás el Poder Judicial. Así que es un tema muy interesante desde el punto de vista académico, teórico, etcétera, pero que tiene que ver con las formas de interpretación moderna. Bueno, dejamos acá y nos vemos el jueves a las 20. Cualquier cosa, Gracias. por WhatsApp. Gracias, nos vemos. Después redondeamos esto porque hay un temita que quedó medio pendiente. El cuarto misil no lo dimos. Así que vamos a ver el cuarto misil y terminamos esto. Gracias. Gracias.